Las calles de Esmirna despertaban con el aroma a pan recién horneado y el canto lejano del primer llamado a la oración. Entre los colores vivos del bazar y el murmullo constante de la ciudad, una joven caminaba descalza por un patio empedrado, con las manos manchadas de arcilla y el alma endurecida por las promesas rotas. Su nombre era Hasal Demir, y aunque el mundo a su alrededor gritaba belleza, ella ya no creía en los cuentos de amor. A cientos de kilómetros, en un ático silencioso con vista al Bósforo, Emir Soykan observaba la ciudad desde una ventana de cristal. Traje a medida, barba impecable y una soledad tan elegante como peligrosa. Nunca había amado. Nunca había permitido que alguien lo tocara más allá de la piel, hasta que la vio y todo su imperio comenzó a temblar. Esta no es una historia de príncipes salvadores ni doncellas frágiles. Es la historia de un encuentro inesperado entre dos almas que juraron no amar jamás. Suscríbete al canal y cuéntanos desde qué país nos estás mirando, porque lo que está por comenzar cambiará tu forma de ver el amor. El sol aún no había cruzado los tejados de Esmirna cuando Hasal Demir empujó la puerta de madera de su pequeño taller. El aroma a té negro y madera vieja impregnaba el aire, mientras la luz dorada de la mañana se filtraba entre las cortinas delgadas. Sobre la mesa principal, varios jarrones de cerámica descansaban, aún húmedos, esperando su último pulido. Hasal, con una túnica azul clara manchada de arcilla y el cabello recogido en un moño desordenado, se aproximó al torno. No había música, ni ruido, ni compañía. Solo el sonido de sus pensamientos girando tan rápido como el barro entre sus manos. Desde hacía 3 años, Hasal vivía sola en una casa heredada de su abuela, una construcción antigua a pocas calles del bazar central. A pesar de su juventud, ya no creía en promesas ni en futuros compartidos. Aprendió a no esperar nada de nadie. Prefería la soledad al dolor de otra desilusión. A veces pensaba que sus cerámicas eran las únicas cosas que no la habían abandonado. Cada curva, cada trazo, cada imperfección hablaba de su lucha silenciosa por mantenerse firme en un mundo que la había endurecido sin piedad. Ese día, sin embargo, algo interrumpió su rutina perfecta. Mientras se dirigía al mercado para entregar unas piezas, vio una pequeña multitud reunida frente a una galería de arte recién inaugurada. Nunca antes había estado allí. Intrigada, se detuvo unos segundos. Los murales en la fachada eran modernos, fríos, ajenos a la calidez de la ciudad vieja. Una voz masculina, grave y firme, surgió desde dentro, dirigiéndose a los empleados. Hasal no vio el rostro de quien hablaba, pero la autoridad que emanaba de cada palabra la hizo fruncir el ceño. Aquel tono no pertenecía a Esmirna, y mucho menos a su mundo. Cuando retomó su camino, aún llevaba en la mente aquella voz. No entendía por qué le había afectado. Tal vez porque era distinta, porque le recordaba todo lo que había decidido evitar. Hombres arrogantes, seguros de sí mismos, que trataban a los demás como piezas de un tablero. No sabía que esa voz, que la había inquietado por un instante, pertenecía a Emir Soykan, el empresario que acababa de instalar una sede de su fundación de arte en la ciudad. No sabía que ese encuentro casual marcaría el inicio de un destino que ella no eligió, pero que la transformaría para siempre. Esa noche, mientras terminaba de limpiar sus pinceles bajo la tenue luz de un candil, la voz volvió a su memoria, como si el día se negara a terminar. No sabía su nombre, no conocía su rostro, pero algo en su pecho
se tensaba con una mezcla extraña de miedo y curiosidad. Afuera, las primeras gotas de una lluvia suave comenzaron a caer sobre los tejados de Esmirna. Hassal cerró la ventana con fuerza, sin sospechar que, al otro lado de la ciudad, Emir observaba el mismo cielo con los brazos cruzados, y un pensamiento fugaz que tampoco lograba entender. Emir Soykan no dormía bien desde que llegó a Esmirna. Acostumbrado al ritmo frenético de Estambul y a los techos altos de su penthouse, con mayordomos silenciosos, aquella ciudad más lenta, más humana, le resultaba incómodamente auténtica. La sede de su fundación acababa de ser inaugurada en una antigua galería restaurada, y aunque todo estaba funcionando, Emir sentía que algo escapaba de su control. Esa mañana, mientras se ajustaba el reloj de pulsera frente al espejo, se detuvo un segundo al ver su propio reflejo. No eran las ojeras ni el ceño fruncido lo que le molestaba, era esa sensación de vacío detrás de la mirada que nunca desaparecía. Tomó su café sin azúcar, revisó correos en el celular y salió escoltado por su chofer. El trayecto hacia la galería fue silencioso, salvo por la lluvia débil que golpeaba el vidrio del coche. Mientras recorría las calles de piedra mojada, notó algo en Esmirna que lo desconcertaba. La gente se miraba a los ojos, saludaban a desconocidos, compraban pan con sonrisas sinceras. Esa naturalidad le incomodaba más que cualquier negociación con empresarios europeos. Emir se sentía como un intruso elegante en un mundo que no pedía máscaras, y sin saberlo, su armadura comenzaba a agrietarse. Al llegar a la galería, revisó el espacio con frialdad. El mármol relucía, las obras estaban bien posicionadas, los empleados eran discretos. Todo perfecto, menos la incomodidad que crecía en su interior. En un rincón, alguien le habló de una joven ceramista que trabajaba a pocas calles, cuya técnica impresionaba por su autenticidad. Emir, distraído, preguntó su nombre. Cuando escuchó Azal Demir, no reaccionó. Pero algo en ese sonido le resultó familiar, como si lo hubiera escuchado bajo la lluvia, en un recuerdo que no recordaba haber vivido. Horas después, durante una cena con inversionistas en un restaurante frente al mar, la conversación giró hacia arte local. Uno de los socios mencionó nuevamente a Hassal. Esta vez, Emir levantó la vista, levemente interesado. Dicen que no acepta encargos de ricos, que solo crea lo que siente. La frase lo hizo sonreír por primera vez en días. Una mujer que no se vendía al poder, en una ciudad donde todos querían impresionar. El comentario quedó flotando en su mente, más como un desafío que como una simple curiosidad. Y en Emir Soykan, los desafíos no se ignoraban, se conquistaban. Esa misma noche, al regresar a su residencia temporal en Esmirna, Emir abrió su portátil con intención de buscarla, pero se detuvo. No entendía por qué quería saber más de alguien que no conocía. Cerró el equipo sin buscar nada, pero el nombre seguía allí, latiendo. Hassal Demir. Tal vez era solo capricho, tal vez era algo más. En la otra punta de la ciudad, Hassal, sin saberlo, giraba entre sueños sobre su cama de lino, inquieta, sin explicación. El destino ya había comenzado su juego, y ninguno de los dos estaba preparado para lo que vendría. El cielo amanecía despejado después de una noche de lluvia. El olor a tierra húmeda y flores silvestres flotaba en el aire, y Hassal, con el cabello suelto aún húmedo y una bufanda tejida sobre los hombros, se dirigía al bazar para entregar una colección de jarrones. Llevaba una caja de madera envuelta en tela
y caminaba con la seguridad de quien conoce cada rincón de la ciudad. Al doblar por una esquina cercana a la galería recién inaugurada, un coche negro, brillante como obsidiana, frenó de golpe junto a la acera. Ella se detuvo instintivamente, sorprendida, mientras la puerta trasera se abría con lentitud. De aquel auto descendió un hombre alto, de traje oscuro y mirada seria. Sus pasos eran firmes, su presencia imposible de ignorar. Hassal lo observó de reojo, sin demostrar interés, pero sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. Él también se detuvo. No fue un saludo, ni una sonrisa, ni una palabra. Fue un choque silencioso entre dos mundos. Emir sintió un leve estremecimiento. Aquella mujer no lo miraba como los demás, no con admiración, ni con temor. Lo miraba como si no significara nada, y eso lo desconcertó más que cualquier insulto. Hassal continuó su camino con el ceño ligeramente fruncido. No sabía quién era ese hombre, pero su mirada le había resultado familiar. ¿Había oído su voz antes? El pensamiento le molestó. No quería pensar en él. No quería sentir esa incomodidad en el pecho. Llegó al puesto de cerámica donde debía dejar los jarrones y fingió normalidad, pero su respiración seguía alterada. Mientras tanto, Emir permanecía inmóvil unos segundos frente al coche, como si algo en su interior se hubiera movido sin permiso. Su asistente le preguntó si estaba bien. Él no respondió. Solo alzó la vista hacia la esquina por donde ella había desaparecido. Horas después, en su oficina dentro de la galería, Emir pidió a su equipo que investigara a algunos artesanos locales para una nueva exposición cultural. No mencionó nombres. No quería parecer obvio, pero cada pieza que le mostraban, cada perfil que le describían, lo decepcionaba. Ninguno tenía el brillo en los ojos de aquella mujer que lo había ignorado. Sin darse cuenta, se recostó en la silla de cuero y cerró los ojos por un instante. La imagen de Hassal cruzando la calle, la bufanda ondeando con el viento, su expresión imperturbable, todo volvía a él como una canción que se niega a desaparecer. Esa tarde, cuando Hassal regresó a casa, encontró una nota deslizada bajo la puerta de su taller. Estaba escrita en papel elegante, con caligrafía sobria y tinta azul escura. Decía simplemente: «Nos gustaría contar con una de sus piezas para una exposición en la Galería Soikan. Estaremos encantados de recibirla si desea conversar». No firmaba Emir. No había promesas, ni flores, ni elogios, solo una invitación silenciosa. Hassal la leyó 2 veces, apretando el papel entre los dedos. No respondió, pero al día siguiente, sin darse cuenta, caminó en dirección a la galería, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. La Galería Soikan parecía aún más imponente a la luz del mediodía. Las paredes blancas reflejaban el sol. Los ventanales dejaban entrar una claridad casi espiritual, y el sonido de pasos lejanos sobre el mármol resonaba como en una catedral. Hassal respiró hondo antes de entrar. Iba vestida con una blusa de lino color crema y pantalones holgados de algodón. Su cabello caía suelto sobre los hombros y sus ojos buscaban todo, menos impresionar. Cuando cruzó la entrada, un joven la recibió con una sonrisa medida. «La esperábamos, señorita Demir. El señor Soikan la verá ahora». Hassal frunció levemente el ceño al oír ese nombre. No sabía por qué, pero sonaba como algo que debía evitar. La condujeron por un pasillo decorado con obras contemporáneas que contrastaban con su estilo artesanal. Al llegar a una sala de reuniones con vista al mar, la puerta se abrió lentamente, y allí estaba él, Emir, de pie junto a una ventana, con una camisa blanca arremangada, sin saco, mirando el horizonte. Cuando la vio entrar,
no dijo nada. Solo la observó. Hasal sostuvo su mirada sin titubear. No era una mujer fácil de intimidar. Y él no estaba acostumbrado a ser mirado así. «Gracias por venir», dijo él finalmente, con una voz grave que resonaba como un eco dentro del pecho de Hasal. «Me interesan sus piezas. Hay algo honesto en ellas». Hasal arqueó una ceja. «No trabajo por encargo, ni para colecciones privadas, y menos para hombres que no dicen lo que realmente quieren». Emir no se inmutó. Estaba acostumbrado a enfrentamientos corporativos, pero esta mujer hablaba como si su orgullo valiera más que todo su dinero. «No busco comprarla, solo invitarla a mostrar su arte. El público merece verlo». Hasal respondió con frialdad. «Mi arte no necesita aplausos». El silencio que siguió fue espeso, casi eléctrico. Emir la miraba como si intentara decodificar un idioma que no dominaba. Hasal, por su parte, sentía que cada palabra que él pronunciaba era cuidadosamente calculada. Pero sus ojos contaban otra historia. Durante unos segundos, sus miradas se cruzaron como cuchillos. Él no insistió, no ofreció más. Solo asintió y dijo: «Si cambia de opinión, esta sala estará abierta para usted». Hasal no respondió. Se dio media vuelta y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Pero al cerrar la puerta, sus dedos temblaban, y eso la desconcertó aún más que sus palabras. Emir se quedó solo, mirando la sombra que ella había dejado al irse. No entendía por qué esa mujer lo afectaba. Había tratado con ministras, artistas, actrices y empresarias. Ninguna lo había mirado como si no existiera. Ninguna había dicho no con tanta elegancia. Y sin embargo, algo en su negativa lo atraía como una promesa que aún no sabía cómo romper. Tomó una copa de agua y volvió a la ventana. Allá abajo, entre los árboles y los adoquines mojados, vio su figura alejándose, y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin darse cuenta. Hasal Demir no era una mujer común, y él ya no era el mismo hombre que la observaba desde la altura. La mañana siguiente amaneció con un viento cálido que parecía anunciar algo distinto. Hasal se despertó más tarde de lo habitual, con la sensación extraña de haber soñado con voces sin rostro y miradas intensas. Mientras preparaba café turco en su pequeña cocina, notó que el ambiente estaba cargado. No sabía si era la humedad del aire o esa incomodidad persistente en el pecho. Al salir para el mercado, fue detenida por una vecina. «Hasal, ¿de verdad estuviste en la galería Soykan? Dicen que el mismísimo Emir te invitó a exponer». Hasal se congeló por un segundo. Nadie debía saber eso. ¿Cómo lo sabían? Durante todo el día, los susurros se multiplicaron. En el mercado, los vendedores le sonreían con un respeto inusual. En la calle, varias personas la observaban con curiosidad. Algunos decían que Emir la había elegido como su nueva musa. Otros, que estaba a punto de abandonar su vida sencilla para volverse famosa. Hasal ignoró cada rumor, pero por dentro la rabia crecía. Ella no había pedido atención, no quería ser señalada, mucho menos por algo que no había aceptado. En su taller, rompió sin querer uno de sus jarrones más delicados al intentar calmarse. Respiró hondo, pero sus manos seguían temblando. Por la tarde, recibió flores, un ramo de lilas y magnolias, sin tarjeta. Las dejó sobre la mesa sin tocarlas. Más tarde, llegó un mensajero con una invitación formal a una cena en la galería. Hasal la leyó una vez, luego la arrugó y la tiró al fuego de la chimenea. No asistiría. No sería parte de un espectáculo de poder.
Pero mientras observaba cómo las llamas devoraban el papel, su reflejo en el cristal le devolvió una imagen distinta. Ya no era solo una ceramista de Esmirna, ya no pasaba desapercibida. Y eso la asustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Esa noche, sentada en su cama con una manta sobre las piernas, Hassal repasó mentalmente el encuentro con Emir. Recordaba sus palabras, su forma de mirar, su presencia firme pero curiosamente vacía. ¿Qué había detrás de esa máscara de control? ¿Y por qué le importaba tanto? Se negó a responder esas preguntas. Ella no era una de esas mujeres que soñaban con millonarios inalcanzables. Ella construía su propio destino con las manos, con barro y fuego. Cerró los ojos e intentó dormir, pero el silencio de la noche no traía paz. Traía pensamientos que no la dejaban en paz. En otro punto de la ciudad, Emir sostenía una copa de vino frente a una chimenea apagada. La había buscado en redes sociales, pero ella no tenía presencia online. No tenía número público. Era como si Hassal Demir viviera en otro siglo. Eso lo fascinaba y lo frustraba. Revisó los informes de su equipo, sabía dónde vivía, qué talleres frecuentaba, incluso quién era su proveedor de arcilla. Pero nada de eso le decía cómo llegar a ella realmente, porque Hassal no se conquistaba con poder, y eso lo obligaba a cuestionar todo lo que siempre creyó controlar. Y en el fondo, esa mujer ya lo estaba desarmando, sin haber tocado una sola parte de él. El Café Narín era uno de esos lugares que no habían cambiado en décadas. Mesas de madera desgastada, paredes adornadas con tapices antiguos y una vitrina de cobre que siempre brillaba bajo la luz del mediodía. Allí, el aroma del café turco recién hecho, espeso y aromático, se mezclaba con el dulzor del baklava caliente servido con miel y pistacho. Hassal solía ir allí cuando necesitaba pensar. Esa tarde se sentó junto a la ventana con su cuaderno de bocetos. Dibujaba una nueva colección inspirada en las olas del mar Egeo, intentando alejar de la mente el rostro de un hombre que no dejaba de aparecer en su memoria. Mientras el dueño del café le servía su taza humeante en un platillo esmaltado a mano, la campanilla de la puerta sonó con su típico tintineo. Hassal no levantó la vista. Estaba concentrada en los detalles de una jarra que emergía entre líneas curvas y sombras. Pero entonces sintió esa presencia, fuerte, silenciosa. El aire pareció cambiar de densidad. Y cuando alzó la mirada, lo vio. Emir Soykan, de pie junto al umbral, vestido con camisa celeste, sin corbata y los ojos fijos en ella. No parecía arrogante esta vez, parecía sorprendido y por un segundo casi humano. ¿Este es su refugio?, preguntó él, acercándose con respeto, sin invadir el espacio. Hassal cerró el cuaderno y lo miró con frialdad. ¿Me está siguiendo, señor Soykan? Emir se detuvo, incómodo. No, vine porque me hablaron del mejor café de Esmirna, y parece que tenían razón. Ella no sonrió. Él pidió un sai fuerte y se sentó en la mesa más próxima sin pedir permiso. El silencio entre ellos fue interrumpido solo por el sonido de cucharas girando en el cristal. Hassal comió un trozo de baklava sin mirarlo. Emir, por su parte, la observaba como si cada gesto suyo fuera una obra de arte que no entendía del todo. Finalmente, él habló. No estoy acostumbrado a sentirme incómodo, pero usted logra eso con facilidad. Hassal lo miró directamente a los ojos. Quizás es porque está acostumbrado a que todos se doblen ante su poder. Yo no. Emir bajó la mirada por primera vez, no por derrota, sino por algo más parecido a respeto. No vine a convencerla de nada, solo quería verla de nuevo. La confesión quedó en el aire,
como una nota que no termina de sonar. Hassal lo observó en silencio, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir, pero no respondió. Pagó su cuenta, se levantó, y antes de salir, susurró: «No se acostumbre a encontrarme donde no pertenezco». Emir la siguió con la mirada mientras desaparecía entre los callejones del barrio antiguo. En sus dedos aún quedaba el calor del té que no terminó. Por primera vez, no se sintió en control. En cambio, sintió algo más poderoso, el inicio de una rendición emocional que no había elegido. Hassal, al alejarse, cerró los ojos por un instante. Aún podía sentir el peso de su mirada, pero se obligó a seguir caminando, porque sabía que un segundo café sería un paso más hacia un abismo del que quizás no podría volver. La lluvia regresó esa noche como un murmullo constante sobre los tejados de Esmirna. Abdal permanecía en su taller con las luces apagadas, sentada frente a una vela encendida, observando cómo la cera derretida formaba pequeños ríos dorados. Había dejado el cuaderno de bocetos cerrado. Las ideas ya no fluían. Desde el encuentro en el café Narín, algo dentro de ella se había desplazado, como si una grieta invisible hubiese cruzado el centro de su calma. Se decía a sí misma que era solo una coincidencia, una interrupción molesta en su rutina. Pero en su pecho había una guerra silenciosa entre la razón y una emoción que no tenía nombre. En el otro extremo de la ciudad, Emir caminaba solo por los corredores de mármol de la galería. Las luces estaban apagadas, salvo por los focos de emergencia que delineaban su silueta como la de un espectro atrapado entre obras de arte y decisiones frías. Su celular vibraba con notificaciones de reuniones, contratos y propuestas, pero él no respondía. Su mente volvía una y otra vez a esa mesa en el café, al tono desafiante de Hassal, a la forma en que comía el baklava como si fuera una declaración de independencia, y a esa última frase: «No se acostumbre a encontrarme donde no pertenezco». Era como si ella le hubiese marcado los límites, con poesía y veneno. Al día siguiente, Emir la buscó, no de forma explícita. Caminó por el barrio viejo de Esmirna sin escoltas ni agenda, con una bufanda oscura al cuello y las manos en los bolsillos. Se detuvo frente a su taller sin tocar la puerta. Observó la vitrina. Jarrones azules, tazas imperfectas, figuras de barro con grietas que parecían voluntarias. Allí estaba el alma de Hassal. No necesitaba verla para sentirla. Entonces, por impulso, deslizó una carta bajo la puerta. No una invitación, no una propuesta, solo unas líneas escritas a mano. «No quiero comprarte, no quiero conquistarte. Solo quiero entender por qué no puedo dejar de pensarte». Horas más tarde, Hassal encontró el sobre al llegar del mercado. Lo sostuvo entre las manos como si ardiera. Lo leyó una vez, luego otra. Se quedó en silencio, como si las palabras flotaran en la habitación, alterando cada molécula del aire. Finalmente, escribió una respuesta breve. Quizás porque hay cosas que no deben entenderse, solo sentirse. Pero yo aún no estoy lista. La dejó sobre la mesa. No tenía dirección ni remitente. No pensaba entregarla. Era solo un desahogo. Pero en su interior algo cedía. Una parte de ella por primera vez no quería huir. Quería quedarse. Solo que aún no sabía cómo hacerlo sin perderse. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo gris, Emir soñó con ella, no con su cuerpo ni con su voz. Soñó con sus silencios, con su mirada firme, con la sensación de estar frente a algo real en un mundo hecho de apariencias.
Al despertar, se sentó al borde de la cama, cubriéndose el rostro con las manos. «¿Qué estás haciendo, Soikan?», murmuró para sí mismo. Nadie lo había tocado así, sin tocarlo. Nadie lo había hecho dudar de todo. Y sin embargo, allí estaba, deseando verla una vez más. No por deseo, no por orgullo, sino porque, por primera vez, sentía que mirar a esa mujer era mirarse a sí mismo. El día amaneció con una brisa cálida que arrastraba el aroma del mar mezclado con flores recién abiertas. Esmirna respiraba lento, como si el tiempo quisiera detenerse. Azal recibió una nueva carta. No llevaba firma, pero la caligrafía firme era inconfundible. Solo decía: «No galería, no trajes, solo tú. ¿Caminarías conmigo esta tarde?». Y abajo, un lugar, Jardín de Hurrem, un rincón escondido en las colinas, donde los árboles hablaban bajo y las flores crecían sin permiso. Azal pensó en ignorarla, pero algo en el tono la desarmó. Por primera vez, él no pedía nada, solo su presencia. A media tarde llegó al lugar indicado. El camino era de piedra irregular, flanqueado por cipreses altísimos que susurraban con el viento. El aire olía a jazmín silvestre, a musgo húmedo y a tierra antigua. Pájaros trinaban entre las ramas y un estanque reflejaba los últimos rayos del sol. Emir la esperaba, de pie junto a un banco de madera tallada, vestido con una camisa de lino y pantalones claros, sin relojes, sin escoltas. Cuando la vio, no sonrió. Solo bajó la mirada, como si su sola presencia ya bastara para dejarlo vulnerable. Azal, con un vestido azul celeste y el cabello suelto, se detuvo a pocos pasos. «No esperaba que vinieras», dijo él en voz baja. «Ni yo esperaba aceptar», respondió ella. Caminaron en silencio durante minutos. Las hojas crujían bajo sus pies. El perfume de las tulipas turcas flotaba alrededor como una caricia invisible. Pasaron junto a una fuente antigua, donde el agua caía en círculos perfectos. «Nunca imaginé que me invitarías a un lugar así», murmuró Azal. Emir la miró por primera vez. «Porque contigo no quiero esconderme detrás de mármol ni de luces. Quiero conocer el mundo que me enseñaste sin saberlo». Azal apretó los labios, pero no respondió. En sus ojos, una grieta empezaba a abrirse. Se detuvieron junto a un árbol de ramas retorcidas, cubiertas de flores rosadas. «Siempre controlo todo», confesó Emir sin mirarla. «Negocios, horarios, emociones, pero contigo no sé qué hacer». Azal bajó la vista. «Entonces, no hagas nada, no me compres, no me expliques. Solo siéntate conmigo». Se sentaron bajo el árbol. El viento movía las hojas con una suavidad casi maternal. Por largos minutos no hablaron. Solo escuchaban los sonidos del jardín, el roce del viento, el canto distante de un ruiseñor, el crujido de la naturaleza viva a su alrededor. Era la primera vez que Emir experimentaba paz sin tener que pagar por ella. Cuando el sol comenzó a caer, una sombra dorada cubrió sus rostros. Emir se inclinó levemente hacia ella, no para tocarla, no para besarla, solo para susurrar: «¿Volverías aquí si no trajera flores ni promesas?». Azal lo miró fijamente. Su voz fue un suspiro entre el aroma de jazmines. «Tal vez, si solo traes tu silencio y dejas el mundo allá afuera». Emir cerró los ojos por un momento, y ese instante, breve e inmenso, fue más íntimo que cualquier caricia, porque en ese jardín perdido entre árboles, sin contratos ni títulos, dos almas se rozaron sin tocarse, y el amor comenzó a respirar por primera vez. Pasaron 3 días desde aquel paseo entre flores y silencios, pero ninguno de los dos volvió a ser el mismo.
Emir retomó su rutina con una calma nueva, como si algo dentro de él se hubiera asentado. Firmaba contratos, atendía reuniones, pero su mente volvía una y otra vez al banco de madera bajo el árbol florido. Cada gesto de Hassal, cada pausa, cada palabra no dicha, lo acompañaban como un eco constante. No intentó buscarla. Había comprendido que forzar un segundo encuentro rompería algo que aún no sabía cómo sostener. Y esa renuncia lo hacía sentir más vivo que cualquier victoria en la bolsa. Hassal, por su parte, también había cambiado. En el taller, sus manos se movían con más suavidad, como si el barro ahora respondiera a un ritmo interior distinto. Las formas de sus jarrones eran más orgánicas, menos perfectas. No hablaba con nadie del paseo. Lo guardaba como un secreto tibio que llevaba en el pecho. Sin embargo, algo comenzó a perturbar esa paz frágil. Una mañana, al llegar al mercado, notó que varios comerciantes la observaban con miradas cargadas de curiosidad. En uno de los puestos, una revista abierta mostraba una foto borrosa de Emir saliendo del jardín. El título era claro: El magnate misterioso se deja ver en lugares insólitos. Nueva musa en Esmirna. Hassal cerró la revista con fuerza. Su corazón se aceleró. No habían sido vistos juntos, pero el lugar, la fecha, todo coincidía. Durante el día, varios conocidos se le acercaron con sonrisas forzadas. Dicen que tienes buena compañía últimamente. ¡Qué suerte! No todos llaman la atención de un soicán. Hassal no respondía. Pero por dentro, la rabia crecía como fuego lento. Ella no era parte de ningún cuento de hadas. No quería convertirse en la sombra de un hombre poderoso. Había trabajado demasiado para ser reconocida por su talento, no por con quién compartía un paseo. El orgullo herido comenzó a construir un muro que ni Emir conocía. Esa noche, Emir recibió una llamada de su jefe de relaciones públicas. La prensa huele algo. Quieren saber quién es la mujer del jardín. Dicen que viene del mundo artesanal, que es hermosa, reservada. Esto podría perjudicar tu imagen de solidez. ¿Quieres que apaguemos el fuego antes de que crezca? Emir colgó sin responder. Se quedó solo en su oficina, con los puños cerrados sobre la mesa. No por vergüenza, sino porque entendía que el mundo al que pertenecía convertiría algo puro en escándalo. Y lo peor era que no sabía si Hassal lo perdonaría por eso, por no haber previsto lo que su nombre traería a su vida. Mientras tanto, Hassal permanecía sentada en la penumbra de su taller, con los ojos fijos en la portada arrugada de la revista. Ya no era una desconocida. Aunque no lo había elegido, su mundo ahora tenía ventanas abiertas, y mucha gente mirando desde fuera. Cerró los ojos y por primera vez dudó si el amor, ese que nacía despacio como una flor salvaje, podía sobrevivir al peso de una ciudad entera murmurando su nombre. Y en ese silencio denso se juró algo. Si Emir aparecía sin explicaciones, ella cerraría la puerta para siempre. La puerta del taller tembló con 2 golpes secos, directos. Hassal, que estaba ordenando pinceles junto a la ventana, se detuvo en seco. Sabía que era él. No preguntó, no respiró. Solo caminó lentamente hasta la entrada y la abrió sin decir una palabra. Emir estaba allí, bajo la lluvia fina que empezaba a caer, sin guardaespaldas, sin paraguas, con la camisa ligeramente mojada y los ojos llenos de algo que nunca antes había mostrado. «Necesito hablar contigo», dijo con una voz grave, casi quebrada. Hassal no lo invitó a pasar, solo sostuvo la puerta con firmeza. «Entonces habla. Aquí». Emir dio un paso adelante, pero se detuvo antes de cruzar el umbral. No sabía que nos habían visto.
No sabía que el mundo era tan rápido en destruir algo que aún no ha empezado. Hassal cruzó los brazos. ¿Y esperas que yo te crea? ¿Que piense que tú, con todo tu poder, no podías evitar esto? Emir apretó los labios. No vine a justificarme. Vine porque por primera vez siento que si no te digo la verdad te pierdo. Y no quiero perderte, Hassal. Ella lo miró con los ojos llenos de rabia contenida. ¿Y cuál es esa verdad? Emir tragó en seco. Que desde que te vi, no pienso en nada más. Por un instante, la lluvia fue lo único que se oyó. Hassal cerró los ojos. Quería creerle. Quería correr hacia él y gritar que también lo sentía. Pero algo dentro de ella aún resistía. No quiero ser tu distracción exótica, ni tu escape bohemio. No quiero ser un escándalo en tus revistas. Emir negó lentamente con la cabeza. Tú no eres un escape. Eres la única realidad que me ha hecho cuestionarme todo. Dio un paso más. Podrías cerrar esta puerta ahora y seguirías siendo la mujer más fuerte que he conocido. Pero si la dejas abierta, prometo caminar a tu lado. Sin cámaras, sin trajes, solo yo, solo tú. Hassal tembló, no de frío, de miedo, porque sabía que si lo dejaba entrar no habría vuelta atrás, que su vida entera cambiaría, que amar a Emir Soykan no era fácil, pero también sabía que lo que habían vivido bajo aquel árbol, lo que flotaba entre cada silencio compartido, no era ilusión. Era algo que no se fabricaba dos veces en la vida. Miró sus manos, pensó en sus piezas de barro, en cómo una forma nueva solo nace cuando se rompe la anterior, y entonces, sin decir palabra, se apartó de la puerta y lo dejó entrar. Emir cruzó el umbral en silencio. No la tocó, no la besó. Solo caminó hasta el centro del taller y se quedó de pie, como si entrar en su mundo fuera un privilegio sagrado. Hassal cerró la puerta con suavidad. No hablaban, pero todo entre ellos hablaba. El aire, el olor a arcilla mojada, la luz tenue de las lámparas colgantes. Entonces Emir rompió el silencio con una frase que la dejó sin aliento. No quiero tu perdón. Quiero que me enseñes a vivir en tu mundo, aunque tenga que desaprender el mío. El día siguiente amaneció con una luz suave que atravesaba los ventanales del taller como caricias silenciosas. Hassal despertó antes que Emir. Lo observó dormir sobre una manta junto al rincón de lectura, con la cabeza recostada sobre una almohada tejida por su abuela. Era la primera vez que lo veía así, sin corbata, sin teléfono, sin ese aire de superioridad que solía envolverlo como una segunda piel. En su rostro había una paz que nunca había mostrado en las portadas de revista. Hassal preparó café turco con cardamomo y se quedó en silencio, dejando que el aroma llenara la habitación antes de despertarlo. Cuando Emir abrió los ojos, lo primero que vio fue a Hassal sirviendo 2 tazas de cerámica rústica con las manos manchadas de arcilla. ¿Esto es parte de tu ritual?, preguntó con una sonrisa somnolienta. Hassal se encogió de hombros. Esto es vivir. Desayunaron sentados sobre cojines, compartiendo pan con aceitunas y un poco de queso blanco fresco. La conversación fue leve, pero íntima. Emir hacía preguntas con verdadera curiosidad. ¿Cómo moldeas el barro? ¿Cuánto tiempo tarda en secar? ¿Por qué algunas piezas se rompen en el horno? Hassal respondía sin adornos, y cada palabra era como una grieta más en la armadura de Emir. Más tarde, ella lo invitó a acompañarla al mercado. Emir aceptó sin dudar, pero apenas pusieron un pie fuera del taller, los susurros comenzaron. Algunas miradas eran discretas, otras descaradamente invasivas. ¿Es él? El de la revista. ¿Qué hace aquí? Hassal apretó el paso.
fingiendo que no oía. Emir, por su parte, mantenía la postura erguida, pero su mandíbula estaba tensa. En uno de los puestos una vendedora mayor le ofreció flores a Hazal con una sonrisa torcida. «Las tulipas están de moda, ¿no? Como los hombres con bolsillos llenos». Hazal no respondió, pero su corazón dolía, porque ese era su mundo, y ahora empezaba a volverse ajeno. De regreso ao taller, Hazal no dice nada. Lavaba as mãos en silencio, tentando no explodir. Emir se aproximó lentamente. «No deberías cargar con esto, yo soy el intruso». Ella levantó os olhos. «No es eso, es que, antes de ti, yo tenía paz. Ahora todo es ruido». Emir tragó seco. «¿Quieres que me aleje?» Hazal hesitó. «Quiero entender si esto vale el precio que ya empezamos a pagar». Emir se acercó aún más. «Si no vale, entonces nada en mi vida lo ha valido, porque esto, Hazal, es lo único que no he podido comprar, y por eso es lo único que no quiero perder». Hazal se apartó levemente, aún indecisa. No porque no lo sintiera, sino porque el miedo comenzaba a tomar forma. Ya no era solo emoción, era exposición, juicio, posible traición. Mientras él la miraba con una mezcla de vulnerabilidad y deseo de pertenecer, ella luchaba con el peso de abrir un espacio en su vida para alguien que siempre había vivido en otra realidad. En ese instante, un celular vibró sobre la mesa. Emir lo ignoró, pero Hazal vio el nombre en la pantalla. Soykan Holding, prensa. Y en ese simple segundo, la burbuja de intimidad pareció romperse, porque el mundo de él nunca deja de llamar a la puerta. Las siguientes horas se convirtieron en un nudo tenso entre ellos. Hazal no dijo nada cuando Emir apagó el celular, pero su silencio hablaba más fuerte que cualquier reproche. Él intentó restar importancia. «Es solo la prensa, no me importa lo que digan». Pero Hazal lo miró como si él aún no entendiera. «Tú puedes apagar tu teléfono, yo no puedo apagar las miradas. No puedo salir a la calle sin que me midan con los ojos». Emir quiso responder, pero se contuvo, porque, en el fondo, sabía que era verdad. Él podía volver a Estambul en avión privado. Ella tendría que quedarse cargando rumores. Durante los días siguientes, Hazal se encerró más en su taller. No rechazó a Emir, pero tampoco lo buscó. Se refugiaba en el barro, en el calor del horno, en las texturas de lo que podía controlar. Emir, por su parte, insistía en pequeños gestos. Dejaba café en su puerta, flores silvestres sin nota, libros sobre cerámica otomana. Pero Hazal no los tocaba. No por desprecio, sino por miedo. Sabía que si los aceptaba, también aceptaría todo lo que venía con él. Y eso incluía renunciar a su anonimato, a su independencia, a su escudo invisible. Una tarde, Emir apareció en el mercado. No vestía como magnate. Llevaba ropa simple, compró naranjas, saludó a los vecinos. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con sarcasmo. Uno incluso murmuró cerca de Hazal: «Es bonito hasta que se canse. Luego se irá en su coche de cristal». Ella fingió no oír, pero las palabras calaron hondo. Emir la vio desde lejos, y sus ojos se encontraron. Pero esta vez ella bajó la mirada. Por primera vez desde que se conocieron, evitó su mirada. Y para Emir, esa evasión dolió más que cualquier rechazo directo. Esa noche, Emir la esperó frente a su taller bajo la lluvia. No tocó la puerta, solo esperó. Cuando ella abrió, se quedaron frente a frente empapados, sin hablar. «Hazal, dime qué necesitas, haré lo que sea». Ella respondió con un susurro: «Necesito que mi mundo deje de temblar». Emir dio un paso atrás. Sus ojos, siempre firmes, parecían rotos.
¿Quieres que me vaya? Hassal respiró hondo. No quiero que te vayas, pero no sé si puedo sostener lo que traes contigo. Él asintió lentamente sin discutir, y por primera vez dio media vuelta sin luchar. Hassal cerró la puerta y apoyó la frente en la madera. No lloró, no se derrumbó, pero algo dentro de ella crujió, porque el silencio que había querido recuperar ya no era el mismo. Estaba vacío, no tenía el peso cálido de Emir. Afuera, la lluvia siguió cayendo como si el cielo también lamentara la distancia. Y mientras cada gota marcaba el tejado, ambos sabían, aunque no lo dijeran, que acababan de cruzar un umbral. El umbral donde el amor verdadero se pone a prueba, no por el deseo, sino por la renuncia. Pasaron 5 días sin verse. Esmirna parecía volver a su ritmo lento, pero para Hassal cada minuto era un recordatorio de lo que había perdido. El taller seguía lleno de piezas, pero no de alma. Intentó crear nuevas formas, pero las manos no le respondían. El barro se secaba sin dirección. Las flores ya no llegaban. El silencio se instaló con la crueldad de lo que alguna vez fue luz. Una mañana, mientras tomaba té frente a la ventana, una vecina dejó una revista en su buzón. Hassal la abrió sin intención, y el titular la golpeó como un puñal. Ceramista de Esmirna, amante o estrategia de marketing. La nota no solo hablaba de Emir, hablaba de ella, de su taller, de su infancia, de su supuesta relación con un magnate emocionalmente inestable. Decían que se hacía la humilde para atraer la atención. Mostraban fotos tomadas a escondidas. Comentaban que su obra se había valorizado casualmente desde que su nombre apareció junto al de un Soykhan. Hassal sintió náuseas. Rompió la revista, pero el daño ya estaba hecho. Las clientas del bazar la miraban con burla. Los encargos desaparecieron. Su nombre, antes sinónimo de arte sincero, ahora era sinónimo de escándalo. Y lo peor era que todo había empezado por un paseo entre jazmines. Mientras tanto, Emir enfrentaba su propio huracán. En Estambul, los socios de su holding exigían explicaciones. Has manchado el apellido con una historia de pueblo. Tienes una imagen que proteger. Su madre lo llamó. Esa mujer no es para ti. ¿Qué puede darte una alfarera que viva entre polvo? Emir no gritó, no discutió, solo respondió con algo que nadie esperaba. Me da paz, me da verdad. Y si no lo entienden, entonces yo tampoco pertenezco a este apellido. En esa frase, renunció al apellido como escudo, y entendió que amarla era elegir. Pero aún no sabía si llegaba tarde. Con rabia contenida, Emir abordó un vuelo de regreso a Esmirna sin agenda ni protocolo. Al aterrizar, fue directo al taller. Golpeó la puerta una vez. Nadie respondió. 2 veces. Silencio. La tercera, la puerta se abrió apenas unos centímetros. Hassal apareció pálida, ojerosa, con los labios apretados. Él la miró como quien busca algo que teme no encontrar. Vi lo que publicaron, dijo. Lo sé, respondió ella. Y esta vez no puedo apagarlo con una disculpa. Emir dio un paso. No vengo a disculparme, vengo a decirte que si tengo que pelear contra mi apellido, mis socios y el mundo, lo haré, pero solo si tú aún estás dispuesta a quedarte. Hassal sostuvo la mirada por unos segundos eternos. Luego bajó los ojos. Yo no quiero que pelees por mí. Quiero que pelees con mí. Emir entendió. No bastaba con protegerla. Debía caminar al lado, no al frente. Pero también entendió que el daño ya estaba feito. Porque Hassal ya no era solo Hassal. Ahora era un símbolo expuesto, juzgado, marcado, y mientras se miraban en medio de aquel umbral emocional, ambos comprendieron que el amor, cuando nace entre el barro y el cristal,
Necesita algo más que sentimiento para sobrevivir. Necesita coraje. Y el momento de probarlo estaba por llegar. Hassal pasó la noche sin dormir. El taller, que antes era su refugio, ahora parecía una vitrina rota. Cada rincón le recordaba lo que ya no podía controlar. Las miradas, los rumores, los titulares. Emir había dicho que pelearía por ella, pero su batalla parecía demasiado grande para contener las grietas que crecían dentro de su pecho. Al amanecer dejó una carta sobre la mesa. No era para él, era para ella misma. A veces el amor también necesita distancia para no convertirse en herida. Guardó algunas cosas en una mochila de lona y se marchó sin avisar a nadie, sin despedirse, solo con la esperanza de poder respirar de nuevo. El pueblo vecino, entre colinas de olivos y casas de piedra, la recibió como a una desconocida. Rentó una habitación modesta frente a un campo de amapolas y pasó los días en silencio. No miraba noticias, no respondía llamadas, solo modelaba barro en una mesa improvisada y escuchaba el viento entre los árboles. Nadie la reconocía allí, nadie le preguntaba por Emir, y aunque al principio eso la aliviaba, con el tiempo ese mismo silencio comenzó a doler, porque en su corazón había dejado a alguien esperando. Alguien que por primera vez no había querido salvarla, sino quedarse con ella, incluso en el caos. Emir, al descubrir que se había ido, no reaccionó con ira, reaccionó con convicción. Convocó una rueda de prensa en Estambul, en el salón principal de su galería. Las cámaras, los micrófonos, los flashes, todos esperaban otro escándalo o una estrategia de control de daños, pero lo que vieron fue a un hombre de pie, sin defensas. No vengo a hablar de negocios, vengo a hablar de verdad. Mostró una pieza de cerámica hecha por Hassal. Ella no me pertenece, no necesita mi apellido ni mi poder, pero el mundo la ha juzgado por caminar a mi lado. Y eso es lo más cobarde que podemos hacer como sociedad. Las redes sociales explotaron. Algunos lo acusaron de romanticismo barato. Otros aplaudieron su franqueza. Lo que era indiscutible era su cambio. Emir Soykan ya no hablaba como un magnate. Hablaba como un hombre enamorado. En su declaración, dejó claro que si el precio por amar a Hassal era perder contratos, prestigio o apoyo, lo pagaría sin dudar. Porque el arte real nace del barro, no del mármol, y Hassal es arte. Aquella frase se volvió viral, y por primera vez desde el escándalo, su nombre no fue usado para atacarla, sino para admirarla. Hassal vio el video una semana después, en la pantalla pequeña de un televisor del pueblo. Al principio, quiso apagarlo, pero sus manos no obedecieron. Escuchó cada palabra, y cuando Emir mostró su jarra al mundo como si fuera un tesoro, sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. No porque él la defendiera, sino porque, por fin, alguien no la salvaba, la honraba. Cerró los ojos, apretando los labios. Y en ese momento supo que no podía seguir escondiéndose, porque el amor que se esconde por miedo no es amor, y ella estaba lista para volver. El tren llegó a Esmirna al caer la tarde. Hassal bajó sin equipaje visible, con la misma mochila de lona y el cabello recogido en una trenza suelta. Caminó por calles conocidas como si fueran nuevas. Los muros del bazar, los árboles del callejón, la puerta de su taller, todo parecía igual y distinto a la vez. Aún no había decidido si volvería a quedarse. Solo sabía que necesitaba ver con sus propios ojos lo que había cambiado en su ausencia. Al pasar frente a la Galería Soykan, algo la detuvo. Un cartel colgado en la entrada decía: «Homenaje al barro, lo imperfecto como arte». Y abajo su nombre,
Entró sin que nadie la reconociera. Las luces suaves iluminaban cada rincón como si el espacio respirara. En el centro, sobre una base de mármol, estaba su jarra preferida, aquella que había roto y rehecho años atrás, con cicatrices visibles. A su alrededor, varias piezas más, tazas, platos, figuras, todas auténticas, todas suyas. Las paredes exhibían frases suyas, escritas en caligrafía. El barro no olvida las manos que lo formaron. La grieta también es belleza. Y en la sala más íntima, una imagen proyectada en silencio, un video de su taller en penumbra, con ella modelando en cámara lenta. Nadie hablaba, solo se sentía respeto. Emir estaba al fondo de la sala, vestido con traje oscuro pero sin corbata, de pie como un visitante más. No sabía que ella había regresado. Observaba su obra como quien contempla una verdad que ya no puede negar. Sus ojos estaban húmedos, aunque su rostro permanecía firme. Hassal lo miró desde lejos, sin acercarse aún. En su pecho todo temblaba. No era rabia, ni duda. Era una mezcla de vértigo y certeza. El hombre que antes representaba amenaza, ahora era hogar. Y cada persona que miraba su cerámica con admiración, lo hacía gracias a él, a su terquedad, a su amor silencioso. Cuando Emir se giró para salir, sus ojos encontraron los de ella. Por un instante, el mundo desapareció. No hubo música, no hubo reacciones exageradas. Solo el cruce de miradas de dos personas que ya no necesitaban explicaciones. Emir no se movió. Esperó. Hassal caminó lentamente hacia él. Nadie hablaba. Cuando estuvo frente a frente, lo miró fijo y dijo con voz firme, sin lágrimas ni dramatismo: «Gracias por no olvidarme». Emir bajó la cabeza, conteniendo el temblor en la garganta. «Nunca supe cómo hacerlo», respondió. Y entonces, en medio de la sala silenciosa, ella lo abrazó por primera vez. El abrazo no fue largo, no fue ardiente, fue necesario, fue reencuentro, fue perdón, y en ese gesto contenido, Esmirna pareció respirar con ellos. Algunos asistentes miraban con discreción, otros apartaban la vista por respeto, pero todos sabían que estaban presenciando algo real. Hassal lo soltó con suavidad. «No sé si esto funcionará, pero ya no quiero huir». Emir asintió. «Y yo ya no tengo a dónde volver si no es contigo». Y aunque aún quedaban caminos por reconstruir, feridas por cicatrizar, algo estaba claro. El amor ya no era promesa, era acto, era elección. La mañana en Esmirna amaneció con cielo limpio y un viento fresco que agitaba los toldos del bazar. Hassal se despertó en su antiguo taller, donde cada objeto parecía haberla esperado en silencio. Emir no había dormido allí, pero le había dejado un pequeño paquete frente a la puerta. Pan recién horneado, queso de cabra y una nota breve que decía: «Por si aún te gusta el desayuno sin adornos». Ella sonrió. No era una declaración, no era una súplica, era un gesto. Y eso para Hassal valía más que cualquier promesa. Esa mañana desayunó sola, pero ya no se sentía sola. Más tarde caminaron juntos por las calles antiguas. No hubo fotógrafos, no hubo flores, solo pasos lentos sobre adoquines y conversaciones rotas por risas tímidas. Emir la escuchaba con una atención nueva, sin necesidad de impresionar. Hassal, por su parte, lo miraba de reojo, aún con el cuidado de quien protege algo que empieza a florecer. Entraron en un café modesto y se sentaron en la mesa más cercana a la ventana. Pidieron café turco y compartieron un kunefe tibio. «Siempre pensé que el amor era vértigo», dijo ella, «pero ahora creo que es esto.
poder sentarse sin miedo. Emir no respondió, solo le apretó la mano bajo la mesa. Al salir del café, pasearon por una pequeña librería donde Hazal solía esconderse de adolescente. Emir hojeaba libros de poesía otomana con genuina curiosidad. Encontró uno con páginas amarillentas y lo compró sin preguntar. «Es para ti», dijo, «no por lo que dice, sino por lo que haremos con él». Hazal lo miró sin saber si reír o llorar. Por fin entendía que él no estaba allí para invadir su mundo, sino para caminar al lado. No detrás, no delante, al lado. Y ese gesto, elegir un libro sin conocer las palabras, pero confiando en el viaje, era la metáfora perfecta de lo que empezaban a construir. Por la tarde, regresaron al taller. Hazal encendió el horno para preparar una nueva pieza. Emir la observaba en silencio, sentado en el rincón de lectura. El olor a arcilla mojada, el crujido del fuego, el sonido de las herramientas, todo componía una melodía doméstica que lo conmovía más que cualquier sinfonía en Viena. Cuando ella se giró para mirarlo, encontró en sus ojos una ternura que no había visto antes. No era deseo, no era admiración, era calma, era hogar. Y en ese momento, sin palabras, se acercó a él y lo besó. Por primera vez. El beso fue lento, tímido al principio, luego profundo. No fue una promesa eterna, ni una explosión. Fue un «aquí estoy». Fue un «ya no huyo». Cuando se separaron, sus frentes quedaron juntas. «Esto no borra lo que pasó», dijo ella. Emir asintió. «Tampoco lo quiero borrar, porque nos trajo aquí, afuera». El cielo comenzaba a enrojecer con la llegada do entardecer. Y dentro del taller, Hazal y Emir ya no eran dos desconocidos que se encontraban en medio del caos. Eran dos sobrevivientes del miedo, eligiendo amar con los pies en la tierra y el corazón en paz. La noche cayó sobre Esmirna con un silencio amable, de esos que no pesan, que envuelven como una manta tibia. En el taller de Hazal, las luces estaban bajas, y una vela encendida parpadeaba sobre la mesa donde descansaban 2 tazas de té. Emir se había quedado después de la cena sin reloj, sin plan. Estaban sentados sobre cojines, con las piernas cruzadas y las palabras sueltas, como si la prisa ya no tuviera lugar entre ellos. «Nunca imaginé esto», dijo ella. «¿Esto qué?», preguntó él. «Estar contigo sin miedo». Emir la miró con suavidad. «Yo tampoco. Contigo, el miedo se volvió otra cosa». Hazal lo invitó a quedarse con un gesto. No hubo necesidad de explicaciones. Emir la siguió hasta la habitación que alguna vez fue de su abuela. Las paredes eran de piedra clara, el suelo de madera crujía levemente, y el aroma a lavanda impregnaba las sábanas. No fue una noche ardiente ni perfecta, fue lenta, fue real. Se desvistieron sin apuro, con respeto, con ternura, no como quien busca llenar un vacío, sino como quien quiere habitar la piel del otro con humildad. Y cuando por fin se unieron, no hubo sobresalto, solo un suspiro profundo, largo, como si los cuerpos también decidieran quedarse. Después, abrazados bajo una colcha bordada a mano, el silencio volvió a unirlos. Pero esta vez era un silencio lleno de palabras no dichas. Hazal apoyó su rostro en el pecho de Emir. «¿Qué pasará cuando esto deje de ser nuevo?». Él pensó un segundo antes de responder. «Entonces empezará a ser nuestro». Ella sonrió, sin abrir los ojos. «Tengo miedo de perderme». Emir la apretó con más fuerza. «Entonces prométeme que si te pierdes, me dejes encontrarte». Era una promesa pequeña, pero entre ellos era todo, porque sabían que o amor real no era fuga, era permanencia, mesmo cuando doy. En la madrugada,
Hazal despertó brevemente. Emir dormía profundamente, con el ceño relajado y una mano sobre la almohada vacía. Ella lo observó en silencio, intentando grabar cada línea de su rostro. No sabía qué vendría después. La vida, con sus rutinas y exigencias, volvería pronto. Pero allí, en esa habitación cálida y simple, ella había encontrado algo que no creía posible: paz compartida. Se levantó sin hacer ruido, fue a la cocina, preparó café con cardamomo y volvió con 2 tazas. Cuando él abrió los ojos, ella ya estaba sentada a su lado. «No sé si el amor se sostiene solo con café», bromeó él, «pero es un buen comienzo». Rieron, y rieron como si el mundo no tuviera grietas. Se besaron como si no existieran más dudas. Aún no hablaban de mudanzas, ni de planes. No habían discutido sobre promesas eternas, pero se sabían elegidos, porque el verdadero amor no necesita contratos, necesita entrega diaria. Esa mañana, caminaron juntos por el patio del taller sin darse cuenta de que estaban inaugurando una nueva rutina. Una donde no eran perfectos, pero eran sinceros. Y eso, para 2 corazones heridos, ya era más que suficiente para empezar. Era una tarde tranquila en Esmirna. Hazal moldeaba una nueva serie de cuencos mientras Emir leía en silencio en el rincón del taller. El ambiente estaba lleno de aroma a arcilla, música suave y luz cálida. Todo parecía en calma, hasta que un coche oscuro se detuvo frente a la puerta. Hazal miró por la ventana con el ceño fruncido. Era un sedán de lujo, con vidrios polarizados. Emir se levantó lentamente, como si ya supiera quién era. «Quédate aquí», dijo en voz baja. Hazal no respondió, pero su cuerpo se tensó. Cuando la puerta se abrió, una figura femenina apareció, alta, elegante, con gafas oscuras y pasos decididos. «Vaya, así que esto es verdad», dijo la mujer con una sonrisa ácida. Emir se mantuvo firme, pero su rostro perdió color. «No deberías estar aquí, Selin». Ella se quitó las gafas y lo miró directo a los ojos. «Solo vine a recordarte quién eres, porque parece que te estás olvidando». Hazal, que escuchaba desde dentro, sintió una punzada en el estómago. El tono, el nombre, la historia que no conocía, todo emergía como una sombra no prevista. Selin se acercó aún más. «Tu familia está furiosa, tus socios te quieren fuera, y tú, aquí, con una ceramista que hace tazas con grietas». Hazal ya no pudo quedarse quieta. Salió y se detuvo junto a Emir, sin tocarlo. «Si tiene algo que decirme, dígalo ahora», dijo con firmeza. Selin la miró de arriba abajo como quien evalúa una amenaza invisible. «Solo vine a comprobar si eras real, y ahora entiendo, no eres su debilidad, eres su ruptura». Emir intervino con voz dura. «Ya basta, vete». Pero el daño estaba hecho. Selin subió al coche y se fue sin mirar atrás. Hazal no dijo nada. Entró al taller, cerró la puerta, y Emir la siguió, con el corazón en la garganta. Dentro, el silencio era distinto. No era paz, era herida. Hazal se apoyó contra la mesa con los brazos cruzados. «¿Quién es ella?». Emir tardó en responder. «Mi ex comprometida, parte de un arreglo familiar que rompí cuando te conocí». Hazal bajó la cabeza. «¿Y pensaste que nunca vendría?». Emir se acercó. «Sabía que vendría, pero no sabía cuánto podía doler». Hazal se apartó. «No me duele ella. Me duele no saber qué parte de tu vida aún no me contaste». Y en esa frase se abría un abismo perigoso. A línea tenue entre o pasado y o medo de ser apenas máis uma historia interrompida. Esa noche, Emir durmió en el sofá. Hazal no lo echó, pero tampoco pudo abrazarlo. Las dudas se instalaron como un eco en las paredes,
¿Y si él volvía? ¿Y si no era suficiente? ¿Y si su mundo no bastaba para sostenerlo? Emir, desde la distancia, la observaba en silencio. Sabía que no bastaban gestos, que el amor también requería verdad completa. Y al cerrar los ojos, solo pensó una cosa: si al despertar ella ya no está, entonces habrá fallado en lo único que juró proteger. El amanecer llegó silencioso. Las calles de Esmirna aún dormían, pero en el taller de Hassal el aire era pesado. Ella se levantó temprano, con los ojos cansados y el corazón dividido. Emir seguía dormido en el sofá, envuelto en una manta ligera, con el rostro sereno, como si su cuerpo no supiera la tormenta que latía cerca. Afzal preparó café sin ruido, sin intención clara. No sabía si quería quedarse o si ya estaba comenzando a irse. Pero entonces Emir despertó, y antes de que ella hablara, él se sentó, la miró a los ojos y dijo: «No me dejes sin que me escuches, por favor». Hassal se quedó de pie, taza en mano, esperando. Emir respiró hondo. «Fui criado para complacer, para heredar, para mantener el apellido Soykan como un imperio sin fisuras. A los 16 ya tenía compromisos firmados. A los 20 me comprometieron con Selin. Nunca la amé, pero tampoco me rebelé». Se detuvo buscando fuerza. «Mi vida fue una sucesión de decisiones tomadas por otros, hasta que llegaste tú, y vi algo que no sabía que existía: libertad. Por eso te busqué, por eso te elegí, y por eso te oculté partes de mí que aún me dan vergüenza». Hassal lo escuchaba sin interrumpir. «Selin representa todo lo que fui antes de ti: el lujo, la obediencia, la máscara. Nunca pensé que ella volvería, pero aún menos que lograría sembrar dudas entre nosotros». Se acercó un paso, sin invadir. «No quiero que me veas como un hombre dividido. Soy este que tienes delante, con heridas, con errores, con miedo, pero también con la certeza de que si te pierdo ahora, nunca volveré a encontrar algo así». Hassal lo miró largo, no con rabia, con una tristeza profunda. «Yo también tengo miedo, no de ti, de mí, de amar tanto, que ya no sepa cómo protegerme si fallas». La confesión la dejó temblando. Emir dio un paso más. «Entonces déjame fallar, déjame equivocarme, pero quédate para verme levantarme contigo». Hassal cerró los ojos por un momento. Sintió las palabras clavarse dulcemente. Era lo que siempre temió: la entrega completa. El amor que ya no se esconde tras orgullo ni silencio. Solo vulnerabilidad, solo piel abierta. Cuando los abrió, sus ojos estaban húmedos. «No te prometo que no dudaré, pero sí prometo no huir sin luchar». Emir la abrazó con fuerza. No fue un abrazo de alivio, fue uno de pacto sin juramentos, solo verdad. Esa noche no hubo grandes gestos, no celebraron, no hicieron planes, solo se quedaron juntos en silencio, sentados frente al horno encendido, viendo cómo el barro dentro comenzaba a transformarse bajo el calor. Como ellos, no sabían cuánto durarían ni cómo terminaría, pero sabían algo: cuando dos almas se eligen desde la grieta y no desde la perfección, el amor deja de ser promesa y se vuelve coraje. Pasaron los días y Esmirna volvió a su ritmo suave, como si el mundo hubiera entendido que había cosas que no debían apresurarse. El escándalo mediático se desvaneció como humo, sustituido por rumores nuevos y modas pasajeras. En el taller de Hassal, el barro volvió a girar entre sus dedos. Emir, ahora sin trajes ni prisas, aprendía a moldear sin controlar. A veces sus piezas se quebraban, a veces salían torcidas, pero él sonreía.
porque estaba aprendiendo algo que jamás encontró en el mármol de su mundo, la belleza de lo imperfecto, de lo que no puede comprarse. Empezaron a vivir sin contratos, sin relojes. Algunos días, Emir viajaba a Estambul para cerrar pendientes, pero siempre volvía. Sin flores, sin promesas vacías, solo volvía. Y para Hazal eso bastaba. Compartían desayunos en silencio, caminatas entre mercados, noches junto al horno escuchando el crujir de la cerámica. No hablaban del futuro en voz alta. No planificaban bodas ni hijos. Solo vivían el presente como quien cultiva algo que necesita tiempo, cuidado y muchas veces silencio. Y en ese espacio íntimo que solo ellos conocían, el amor crecía como las flores que nadie planta, pero florecen igual. Un día, Emir encontró una carta vieja de Hazal, arrugada entre sus libros. Era la que escribió antes de irse. A veces, el amor también necesita distancia para no convertirse en herida. La leyó en voz baja y, sin decir nada, la colocó en un marco de madera sobre la repisa. Cuando Hazal la vio, no dijo una palabra. Solo se acercó y puso su mano sobre la de él. Era su historia, con cicatrices, con pausas, con grietas, pero suya. Y eso, para los dos, era más valioso que cualquier cuento de hadas, porque no se trataba de ser perfectos, se trataba de elegirse, incluso sabiendo lo difícil que eso podía ser. Una tarde, sentados frente al mar Egeo, Hazal recostó la cabeza en su hombro. El sol caía lento, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. «¿Y si un día todo esto desaparece?», susurró ella. Emir la miró sin moverse. «Entonces volveré a buscarte, aunque tengas otro nombre, aunque ya no me recuerdes». Ella rió bajito. «¿Y si no quiero que me encuentres?». Emir besó su frente. «Entonces me sentaré en silencio, cerca de donde estés, hasta que quieras volver a mirarme». Fue una promesa suave, sin exigencias, una promesa real, la única que ambos sabían cumplir, estar, incluso cuando todo duele. El viento soplaba entre los cipreses, la ciudad vivía al fondo, con sus luces, sus ruidos, sus rutinas, pero allí, en esa colina solo existían ellos, Hazal y Emir, dos personas que no se salvaron, pero se eligieron, no se curaron, pero se acompañaron, no se prometieron para siempre, pero se dieron el ahora con la fuerza de lo eterno. Y mientras el sol desaparecía detrás del horizonte, comprendieron que el amor verdadero no siempre grita, ni brilla, ni posa para las fotos. A veces, el amor verdadero solo permanece. Años después, una mujer de cabello suelto y ojos tranquilos caminaba por una calle de piedra en Esmirna. En sus manos llevaba una pequeña taza de cerámica con una grieta sellada con oro, la misma técnica japonesa del kintsugi. Un hombre la esperaba en el umbral de un taller renovado, con las mangas arremangadas y las manos manchadas de barro. No había prisa, no había espectáculo. Solo tiempo, solo ellos. La vida no les quitó los miedos, ni las dudas, pero les enseñó algo que no sabían al comenzar, que el amor no es una meta, es un camino, que la intimidad no es poseer, sino sostener, que la historia más valiosa no es la perfecta, es la vivida. Hazal y Emir no fueron leyenda, fueron verdad, y por eso su amor resistió ao tempo, aos ollares, ás tempestades. Algunos aún preguntaban cómo comenzó todo, pero ninguno de los dos respondía, porque sabían que lo importante no era el inicio, ni siquiera el final. Era cada instante en el que decidieron quedarse, incluso cuando todo dentro de ellos gritaba que era más fácil irse. Y así
Entre cerámicas rotas, silencios reparados y promesas sin juramentos, construyeron algo que muchos buscan y pocos encuentran: la certeza de haber sido elegidos, incluso en medio del caos. ¿Y tú? ¿Crees que el amor verdadero puede nacer entre dos mundos opuestos? Cuéntanos desde qué país nos estás viendo y suscríbete al canal si esta historia tocó tu corazón, porque aquí las historias no se cuentan, se sienten.